Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche nos contaré un par de historias de terror que solamente una bruja podría saber. Acérquense a la hoguera y permítanme llevarlos hacia el mundo de lo paranormal y de lo terrorífico. El tema de esta noche son los yokai, es decir, espectros, espíritus o demonios japoneses. Si bien existen varios tipos, esta noche nos vamos a centrar en aquellos que tienen transformaciones humanas, es decir, que son humanos comunes que al sufrir una muerte terrorífica, horrible o marcada por la tragedia en general, se niegan a dejar el mundo terrenal y en cambio se transforman en algo terrorífico y grotesco. Hoy vamos a ver 4 diferentes historias que de hecho son las principales o las más conocidas de este tipo de yokai. Y vamos a ver que de hecho es la conclusión de uno de los capítulos anteriores. Sin más, avanzamos con la primera historia de la noche. Kuchisake Onna. Se la conoce como la mujer de boca cortada y data de los siglos XVII al XIX durante el periodo Edo. Sin embargo, se vuelve realmente famosa hasta los años 70, cuando un caso de histeria colectiva tomó parte de Japón. Sin embargo, antes de esto, veamos la historia de la yokai, ¿de acuerdo? Hay 2 versiones del origen de la fantasma. La primera habla de una mujer hermosa que estaba casada con un samurái sumamente celoso. Este la golpeaba cada vez que se le ocurría que lo estaba engañando. Un día de tantos, se convenció de que la mujer tenía un romance con otro hombre del pueblo. Decidió entonces acabar con su belleza para que no le pudiera volver a ser infiel, cortándole la boca de lado a lado, casi chocando con las orejas. La mujer huyó esa misma noche al bosque, donde nunca más se supo de ella, aunque podemos concluir que murió por las heridas y el frío. La segunda versión, en cambio, habla de una mujer igualmente hermosísima, pero que era sumamente vanidosa. Ella era la esposa o amante, depende de qué versión leamos, de un samurái. Esta se sentía abandonada porque su esposo siempre estaba afuera peleando por su señor feudal. ¿Qué hizo en su tiempo libre? Bueno, aprovechó su belleza y su estatus social y empezó a tener aventuras con los hombres de la ciudad. Y cuando digo hombres de la ciudad me refiero a todos los hombres de la ciudad. Un día de tantos, cuando el samurái volvió y se enteró de las múltiples infidelidades de su mujer, cegado por celos y furia, le cortó la boca de lado a lado mientras repetía una y otra vez: ¿quién va a pensar ahora que eres hermosa? Es a partir de este momento en que la Kuchisake Onna empieza a tomar víctimas. Casi siempre son hombres jóvenes. Los esperan calles y callejones con poca iluminación y una máscara que le cubre la mitad de la cara. Cuando el muchacho se le acerca, le pregunta: ¿soy hermosa? ¿Watashi kirei? Y acá hay varias opciones de acuerdo a la respuesta que se le dé. Veámoslas para que sepan cómo evitar a la Kuchisake Onna si se la encuentran, ¿de acuerdo? Si el hombre responde que no le parece atractiva, le asesina con unas tijeras grandes o un cuchillo con el que se le suele representar. Si dice que sí la encuentra atractiva, la mujer se quita la máscara que lleva, enseñándole las enormes heridas y pregunta: ¿incluso así? ¿Demo? Si la víctima se sorprende y grita o dice que no es bonita, la Kuchisake Onna lo asesinará. Si le dice que sí es bonita aún así, la mujer se pone feliz y aparenta alejarse. Sin embargo, tan pronto como su víctima llega a la puerta de la casa, el hombre es asesinado. Hay un juego de palabras que explica esto, lo que sucede cuando uno igual le dice que le parece atractiva. Y es que en japonés kirei, que significa hermosa, se parece mucho a la palabra kiru, que significa cortar. Y si uno la pronuncia rápido, suena muy similar. Por lo que el fantasma podría estar preguntando desde el inicio: ¿debería cortarte? En vez de ¿te parezco bonita? O similar. Pero bueno, no todo está perdido. Hay algunas formas de sobrevivir a la Kuchisake Onna y son 3. Las vamos a enlistar a continuación para su sobrevivencia a este ser de leyenda. La primera forma es lanzándole o ofreciéndole caramelos duros. La mujer está fascinada por estos y pierde la atención en su víctima, es decir, se queda comiéndose los caramelos y la víctima puede huir tranquilamente. Segunda forma: preguntarle lo mismo que ella pregunta. Sería: ¿y yo? ¿Soy hermoso?
El fantasma se confunde ante esta pregunta y uno puede aprovechar el tiempo para huir sin que pueda perseguirlo. Porque si uno no lo confunde, es importante que la Kuchisake Onna es absurdamente rápida. Entonces aparece al frente de la persona cuando se intenta huir. Tercera y última forma, usar los modales japoneses. En vez de responderle si es hermosa o no, simplemente se le dice que uno está ocupado, que no tiene tiempo porque debe de llegar a atender un asunto muy importante. La Kuchisake se disculpará y se alejará para que su víctima no se atrase. Es decir, esta es la forma más fácil de poder escapar de ella. Usar los modales. Hay una cuarta versión que está relacionada con las pomadas. Sin embargo, no voy a hacer alusión a ella porque en lo personal me parece que hay una confusión entre leyendas y que esta forma de ahuyentar al ser, hablándole sobre la pomada, responde más a la última historia que vamos a ver hoy en la noche, que es, a mi parecer, la más terrorífica de todas. Ahora, la historia de histeria colectiva que les prometí al inicio. Del 78 al 79, es decir, de 1978 a 1979, 3 distintos medios de comunicación japoneses empezaron a circular noticias sobre avistamientos de la Kuchisake Onna. Algunos incluso incluían a la víctima contando el encuentro, aunque estos nunca incluían a la mujer mostrando su rostro, preguntando si era hermosa, intentando llevarse a alguno de los hombres a asesinarlo, sino que convenientemente siempre era vista de lejos. El lugar más afectado fue la prefectura de Gifu, en Japón, donde las organizaciones de padres y maestros de hecho tuvieron que llegar a un acuerdo para ir a dejar a cada uno de los niños a su casa después de la escuela. Lo mismo con los adolescentes después del colegio. ¿Para qué? Para que la Kuchisake Onna no los atacara de camino a casa, porque recordemos que una de sus víctimas favoritas son los hombres jóvenes. En junio del 79, una mujer incluso se disfrazó del fantasma y deambuló por la calle con un cuchillo de cocina en la mano como forma de broma. Pero bueno, como por arte de magia, en el año 1979, los rumores se calmaron. De hecho, fue en agosto de 1979. Se calmaron a un ritmo alarmante. La razón, súper simple. Iniciaron las vacaciones. Y los niños ya no podían pasarse información tan fácilmente entre ellos, ya no había cuchicheo al respecto, ya no había toda esta histeria colectiva que se estaba dando antes, en la cual uno alimentaba al otro y el otro alimentaba al otro y así se creaba todo el temor. Para cuando el año escolar reinició, ya nadie recordaba que la Kuchisake Onna había aterrorizado a la población. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la Kuchisake Onna? En lo personal me parece un tipo de terror muy interesante, el terror japonés, como les había mencionado. Todo este asunto de las emociones violentas y del negarse a trascender, el negarse a dejar el plano terrenal, y que sea tan fuerte este sentimiento como para realmente crear un fantasma o un sentimiento permanente, es una de las cosas que más miedo y más me llaman la atención en la vida. De hecho, si en algún momento han visto La Maldición o The Grudge en inglés o Ju-On en la versión original, que honestamente no estoy segura de qué país es, pero la versión original se llama Ju-On. Creo que es japonesa, pero puedo estarme equivocando. Esta se trata sobre un espíritu de este tipo, un espíritu que muere en un estado de emoción violenta tan grande que no abandona nunca la casa y de hecho como que mantiene otros espíritus en su órbita, incluido el de su hijo, que también asesinaron. Es algo que no se da solamente en la mitología japonesa, de hecho la gran mayoría de fantasmas que hemos visto acá, en el capítulo, por ejemplo, de Castillos y Fantasmas, que voy a estar mencionando bastante en este capítulo, muchos de los fantasmas que encontramos son de este tipo, son fantasmas que por una u otra razón murieron de formas horribles, entonces permanecen en el lugar. Pero bueno, esta ha sido la primera historia de la noche. Déjenme saber qué les parece. Avanzamos a la segunda historia. Esta se titula Hone Onna.
Las Hone-onna son una clase de fantasmas japoneses del cual podemos encontrar diversas historias, es decir, podemos encontrar diversas criaturas que entran dentro de la clasificación de Hone-onna, pero que no son la misma. La más conocida, de hecho, es la que veremos en el tercer segmento, es decir, en el que sigue. Sin embargo, no quería dejar por fuera a la generalidad de este tipo de yokai. Las Hone-onna son literalmente mujeres de hueso, eso es lo que significa el nombre. Se dice que son mujeres que cuando mueren retienen un profundo sentimiento de amor imperecedero que persiste incluso más allá de la muerte física. Es decir, no están levantadas de su tumba por el odio o por un sentimiento de venganza, sino por un sentimiento de amor. Esto es lo que las levanta de sus tumbas, el afán de continuar con su romance, a pesar de su condición. Son hermosas y jóvenes siempre, justo como fueron en vida, pero muchísimo más hermosas de lo que eran realmente. Se dice que solo aquellos que no las aman o que tienen muchísima fe pueden ver su verdadera forma, que es piel podrida y huesos caminantes, porque recordemos que estos son mujeres que murieron, entonces la decomposición no se detiene, nada más es que se levantan y caminan. Una vez que la yokai ha despertado, va a pasar la noche sexualmente con su amante y seguirá así hasta que alguien la detenga o lo asesine, ya que cada noche que pasan juntos lo que hace es robarle parte de su energía de vida, es decir, de eso que le permite mantenerse en pie, de lo que se conoce como energía vital o en general los años que le quedan. Se dice a veces que ni siquiera cuando a su amado la ve como esqueleto, la mujer reconoce su condición. Es decir, no sabe que está muerta, no sabe que está haciéndole mal a su amado. Así que sigue yendo cada noche a rogar que la deje pasar, a pedir explicaciones de por qué ya no la ama, a llorar afuera de su puerta. Se dice también que la mayoría de hombres no pueden con esto y eventualmente la dejan pasar y aceptan morir en sus brazos para estar juntos por siempre. Una de las versiones más conocidas de Hone-onna es la de una geisha de belleza incomparable y gran encanto que vendía globos de papel de seda. Sin embargo, su novio, con una cantidad inmensa de deudas, decidió que conseguiría buen dinero vendiéndola a un burdel. Así que lo hizo. La mujer empezó entonces a planear su escape y le confió a su mejor amiga sus planes. La invitó a huir juntas y buscar una mejor vida. Pero su amiga estaba enamorada del hombre deudor, del novio de la geisha, así que le contó y juntos planearon cómo acabar con la vida de la muchacha. El día del escape la asesinaron juntos y tiraron su cadáver a un lago, del que días después resurgió como una Hone-onna, que era capaz de proyectar una ilusión horrible y cruel a su alrededor. Sin embargo, esto no le impedía atrapar hombres. Se dice que aún ronda por ahí, buscando quien la ame. Se dice que no soporta que le digan vieja, aunque ya ronde los 200 años. Esta ha sido la segunda historia de la noche, una introducción a las Hone-onna o a las mujeres esqueleto. ¿Qué les ha parecido? Realmente no me quiero detener mucho porque, como notaron, esta primera historia queda un poco inconclusa. Quiero avanzar con la tercera historia, que es una historia de este tipo de yokai, pero más a profundidad. Sin embargo, antes quiero ofrecer mis disculpas porque durante la semana anterior y esta me he atrasado un poco en los días del podcast. He estado enferma. Entonces, bueno, no es excusa, pero quería disculparme al respecto. Sin más, avanzamos con la tercera historia de la noche. Otsuyu, o la linterna de peonias. Existen 3 grandes historias de fantasmas en Japón. La de Okiku, que vimos en el capítulo de Castillos y Fantasmas, y las últimas 2 que veremos esta noche, empezando por Otsuyu, que como mencioné en la historia anterior, es técnicamente una Hone-onna. Escuchemos entonces la primera versión de su historia. Número 1. Hace mucho tiempo vivía un hombre llamado Ogiwara Shinoko, un samurái que había enviudado recientemente. La primera noche de Obon, que es el 13 de agosto, cuando empieza la festividad japonesa para honrar a los antepasados fallecidos, el samurái vio una hermosa mujer que caminaba junto a su sirvienta por la calle. La sirvienta llevaba una linterna adornada con una peonia e iluminaba tenuamente el rostro de la muchacha.
Ogiwara fue instantáneamente afectado por la belleza de la mujer y no dudó en invitarla a su casa. El nombre de la muchacha era Otsuyu. Esa misma noche la pareja tuvo relaciones sexuales. Otsuyu se quedó con el viejo samurái hasta que la lámpara se apagó y la luna empezó a dejarse de ver. Entonces, casi con odio o con miedo, la muchacha se levantó para marcharse antes del amanecer. Para sorpresa del samurái, la mujer volvió la siguiente noche con la misma lámpara de peonia y la misma sirvienta. Ogiwara se enamoró profundamente de Otsuyu y en poco tiempo perdió el interés en cualquier otra persona que no fuese su amada. No salía de la casa, no se cuidaba, no tenía amigos. Noche tras noche la mujer visitaba la casa del samurái. Cada noche hacían el amor y cada noche la mujer se iba antes del amanecer. Tras 20 días, los vecinos del samurái empezaron a preocuparse por él. Y el hombre que vivía en la casa contigua empezó a escuchar risas y cantos que venían de la casa del samurái por las noches. Fue entonces que se le ocurrió espiar qué estaba pasando. Encontró un hueco en una pared y lo que vio no fue una hermosa mujer, sino al viejo samurái abrazado por los brazos de un esqueleto con carne putrefacta. Cuando Ogiwara hablaba, el esqueleto asentía y movía los miembros. Cuando la mandíbula se le desprendía, una voz horrible salía de donde su boca debería estar. Cuando el día llegó, el vecino corrió a avisar a Ogiwara de que su novia era en realidad un fantasma. Le pidió ir al templo y Ogiwara le hizo caso. En el templo, el hombre no solo encontró un amuleto mágico dado por un sacerdote budista, sino también la tumba de Otsuyu con la vieja lámpara de peonias como adorno. Es decir, no le quedó ni una sola duda de que la mujer estaba muerta. El samurái partió con la promesa de resistirse a su novia y colocó el amuleto en su puerta. Este sirvió perfectamente y el fantasma ya no podía entrar. Los días pasaron y Ogiwara no podía olvidar a su dulce novia. No podía olvidar su risa y sus conversaciones. No podía dejar de pensar en ella y en su piel. Una noche, el hombre se emborrachó intentando olvidar las caricias y la voz de Otsuyu, y en su sopor, caminó hasta el templo donde antes había visto la tumba de su amada. En la puerta del mismo, Otsuyu se le apareció y lo guió a su casa, a su ataúd. Los días pasaron y los amigos del samurái, preocupados, le pidieron al sacerdote abrir la tumba de la mujer. Dentro de esta estaba el cuerpo de Ogiwara, como dormido, sonriendo y radiante en el cálido abrazo de su novia esqueleto. Avancemos a la segunda versión. Saburo, un joven estudiante, y Otsuyu, la hija del mejor amigo del padre de Saburo, se enamoran tras verse día a día. La pareja, sabiendo que sus padres no apoyarían la unión, empezaron a reunirse en secreto. Con los encuentros, el amor creció hasta que Saburo le pidió matrimonio a la muchacha. Esta acepta y prometen hablar con sus familias. Sin embargo, el muchacho enferma antes de que puedan hacerlo y no puede ver a su prometida por unos días. Cuando el hombre se recupera, va corriendo a ver a Otsuyu, pero le dicen que ésta ha muerto. Desconsolado, Saburo no para de llorar, ni logra salir de su casa. Esto hasta el primer día de Obon, cuando reúne todo su valor para ir al festival. Todo con el fin de rogar por su amada, por verla una sola vez más. Cuando termina sus ruegos, el muchacho empieza a escuchar pasos acercándose. Al voltearse, ve a dos mujeres acercarse, extraordinariamente parecidas a Otsuyu y a su sirvienta. Saburo va hacia ella y la muchacha lo abraza inmediatamente. Le dice que no murió, que su tía, celosa del matrimonio, les había mentido a ambos. A ella le dijeron que él murió, y a él que ella. Por esto, los muchachos vuelven al anonimato, encontrándose en secreto mientras su sirvienta, con la linterna de peonia, esperaba que pasaran la noche juntos. Los amantes son felices por un tiempo, hasta que la historia anterior y esta se entrelazan. En este caso, fue un sirviente que espió a su amo a través de un agujero en la pared,
y lo encuentra haciéndole el amor a un esqueleto putrefacto mientras otro espera cerca de la puerta con una linterna de peonia. El sirviente informa inmediatamente al sacerdote del templo budista cercano. Este obliga a Saburo a que vaya a ver la tumba de Otsuyu y su sirvienta y lo obliga a ver la realidad. Además, lo hace aceptar que su casa sea bendecida y coloca algunos objetos mágicos para que los espíritus no puedan entrar. Debido a esto, Otsuyu de hecho no puede entrar más, pero cada noche se detiene afuera de la puerta y llama a su amado una y otra vez, preguntándole por qué ya no la ama. Saburo, a su vez, enamorado aún de su novia, no puede con la culpa y empieza a enfermar hasta casi morir. Acá, los sirvientes culpables de su separación se preocupan más por perder el trabajo si su amo muere que por tener una mujer esqueleto en la casa. Así que quitan los objetos bendecidos que dejó el sacerdote y Otsuyu entra de nuevo. Esa misma noche, ella y Saburo retoman sus artes amatorias. Para la mañana siguiente, el hombre está muerto. Su cuerpo, entrelazado con el esqueleto de su novia, en su rostro, una sonrisa de felicidad. Esta ha sido la tercera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de Otsuyu, la Honeonna? En lo personal, la primera versión, yo al inicio pensé que el alma que había venido por el samurái era el alma de su esposa, porque hablan de que está recientemente enviudado. Sin embargo, cuando va al templo parece que es otra mujer que no era parte de su vida hasta ese momento, o no se nos informa que fuera parte de su vida hasta ese momento. Por lo que uno se pregunta si tal vez esta mujer estaba enamorada en vida, si tal vez era su amante, pero se llamaba distinto, no sé. Hay algo que no me cierra en esa historia porque en teoría las Honeonna vuelven porque están enamoradas y esta cómo se enamoró previamente de este samurái viudo. Pero bueno, la segunda versión me parece muchísimo más interesante y muchísimo más romántica y triste. No me parece tanto de terror, me parece más de terror la primera, que no tiene como demasiada explicación. Pero también me pareció que era una muy buena forma de representar este tipo de seres que no nacen realmente de un resentimiento, sino que nacen de otro tipo de sentimiento muy profundo. Además, me parece una buena forma de suavizar antes de empezar la última historia de la noche, que es la más fuerte de todas. Además, quería hacer una pequeña corrección. En el podcast de la semana pasada hubo un momento en el que dije Segunda Guerra Mundial, era Primera Guerra Mundial, claramente por los años. Sin más, avanzamos con la última historia de la noche. Oiwa. Oiwa es la tercera de las grandes historias japonesas o los Nihon Sandai Kaidan, y es la única que está basada en personas reales que vivieron durante el siglo XVII en Japón durante la era Edo. Veamos entonces su historia. Oiwa estaba casada con un samurái llamado Tamiya Iemon, pero Iemon era un ladrón que había robado a su empleador y un despilfarrador. Esto había abierto una brecha en su matrimonio con la hermosa mujer. Cuando su esposa lo deja para volver a casa, Iemon vuelve a buscarla y es afrontado por su suegro. Este le impide ver a su hija y le exige que se divorcie, ya que sabía todos los males que le estaba haciendo. Sin embargo, el samurái asesina a su suegro y le dice a su mujer que fue un desconocido quien lo asesinó. Le promete que si vuelve con él no descansará hasta vengarlo y le ruega una y otra vez para que se reconcilien. Al final, la muchacha, sin tener un padre que la acepte de vuelta en casa, acepta volver con su esposo y poco tiempo después da a luz al primogénito de su marido. El parto la enferma, el dinero empieza a escasear porque su esposo lo despilfarra y los tiempos empiezan a ponerse mal otra vez. Iemon comienza a resentir a su esposa, atribuyéndole todo lo malo que está pasando, y de pronto fija su mirada en la vecina. Una muchacha mucho más simple que Oiwa,
pero nieta de un doctor rico y que claramente estaba enamorada del nefasto samurái. La muchacha nota lo atento que se pone su vecino y cree que si no se casa con él, el mundo se terminará. Lo que pasa es que le parece imposible, ya que la belleza de la esposa de Iemon la supera por muchísimo. Su familia, abuelo incluido, quien era el doctor, decide ayudarla a alcanzar su objetivo, y para esto le receta una pomada a Oiwa para ayudarla a recuperarse de su enfermedad. Le da instrucciones de ponérselo en la cara primero. La mujer, sin sospechar nada, usa el ungüento e instantáneamente su rostro se desfigura con horribles cicatrices. Se dice que incluso uno de sus ojos quedó colgando de la cuenca. El veneno había surtido efecto, pero no la había asesinado, sino deformado. Su esposo, al verla así, decide que ya no puede seguir con ella, pero no tiene razones reales para dejarla más que está quebrado y necesita una nueva y rica esposa. Decide entonces pedirle a un amigo que la viole. Así, tendrá razones para un divorcio por honor, porque claramente lo estaba engañando. Sin embargo, su mejor amigo, quien es el contratado para llevar a cabo el acto, no puede consumar el hecho, pero hace algo peor. Le muestra a la mujer su reflejo en un espejo y le cuenta los planes que tenía su esposo. Oiwa escucha la historia intentando tapar su deformidad con los mechones de cabello, pero estos se le quedan pegados en las manos, apelmazados con sangre. Algunos trozos caen al piso, otros se quedan encima de ella, pero en su cuero cabelludo ya no queda nada de la belleza de melena negra que tenía antes. Es entonces que nuestra yokai cae en cuenta de lo que le han hecho y, histérica, levanta una espada y corre hacia la puerta. Cuando el amigo de su esposo la intenta detener, Oiwa se cae y la espada termina clavada en su propio cuello por accidente. En su lecho de muerte, la yokai maldice a su marido. Su marido, por su parte, se compromete antes de que se cumpla una semana de su muerte tras haber empeñado todos sus kimonos y joyas, incluso algunos ropajes del bebé. Se dice que cuando le avisaron de su muerte, Iemon casi saltaba de felicidad. Al sirviente que le avisó, este comportamiento le pareció raro, pero antes de que pudiera decir nada, el samurái lo asesinó. Tomó el cuerpo de Oiwa y del sirviente y los clavó juntos a una puerta que luego tiró a un río, alegando que los había encontrado durmiendo juntos. El plan le cerraba perfecto. Se dice que la yokai no tardó en volver. La noche de la boda de su esposo con Oume, su vecina, el samurái tuvo problemas para dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, sin poder conciliar el sueño hasta que finalmente abrió los ojos. Pero lo que vio ante sí lo hizo estremecerse. Era el rostro desfigurado de su primera esposa, con el ojo cayendo de la cuenca como si fuera una sustancia pegajosa. Iemon tomó la katana en sus manos y atacó al fantasma con vehemencia. No podía meterse en su nueva felicidad. Finalmente era rico y tenía una nueva esposa joven. Justo cuando asesinaba al fantasma de Oiwa, la ilusión se acabó y el samurái vio finalmente quién era su verdadera víctima. Su nueva y flamante novia, con toda su belleza, dinero y juventud, yacía muerta en el piso. El hombre corrió desesperado a la casa de al lado, clamando por el doctor, el abuelo de su nueva esposa muerta. Pero quien lo recibió fue el alma del sirviente de Oiwa. De nuevo, Iemon atacó al ser con toda su fuerza, abriéndolo de lado a lado solo para descubrir que ahora había asesinado al doctor realmente. En su desesperación, creyéndose loco, Iemon huyó en medio de la noche, pero Oiwa lo persiguió. Donde quiera que iba, ella estaba. Incluso en sus sueños, el deformado rostro de su mujer no paraba de mirarlo. Su voz clamaba por venganza. Se dice que la veía incluso en las lámparas del camino. El samurái decidió alejarse de todo, huir a las montañas donde estaría solo. Pero Oiwa lo siguió allí también. El hombre no pudo distinguir más entre realidad, sueños y alucinaciones y, finalmente, se volvió loco. ¿Qué les ha parecido la última historia de la noche? La historia de Oiwa, la última de las 3 grandes historias de fantasmas de Japón.
que finalmente hemos visto completas en el podcast. A mí en lo personal me parece una de esas historias japonesas que son como maldiciones pegadas a una persona. No sé si han visto una película que es sobre un muchacho al que una mujer sale en todas las fotos que toma y resulta ser que es una mujer que fue su amante en la vida cotidiana, que murió de una forma bastante traumática. Me parece y claramente está basada en la historia de Oiwa, o al menos en el tipo de fantasma o de yokai que es Oiwa. Me gusta un montón el hecho de que tengan que pagar, aunque sea una vez o de una forma un poco menos fuerte de lo que le hicieron a la mujer o de lo que le hicieron al fantasma. En este caso son fantasmas femeninos. En el futuro podemos hacer una colección de fantasmas masculinos. Lo que pasa es que los más conocidos son estos. No fue un tema de género. También me parece que hay como una especie de patrón entre este capítulo y el de Sirenas. Y no es a propósito, nada más que las leyendas son así, en las cuales está súper normalizado en diferentes culturas el matar a mujeres por diferentes razones, sea porque tuvieron un hijo y no pudieron tener sexo después, sea porque quedaron embarazadas y estábamos teniendo relaciones fuera del matrimonio, sea porque no quería casarme con ella, sea porque sí estaba casado con ella, pero quería casarme con otra, etcétera. Me parece un tema que se repite un montón y un tema que llega a tal punto que hay varias leyendas en diferentes culturas. Me pareció muy interesante y no fue algo que, repito, hiciera a propósito, pero no puedo dejar de notar el patrón repitiéndose una y otra vez. Esto ha sido todo por esta noche. Espero que las historias les hayan gustado. Espero que tengan muchas pesadillas con seres de terror japonés, con mujeres con el rostro a medio deshacer, con la cuenca ocular vacía y el ojo cayéndole por la mejilla, que te observan mientras estás intentando dormir, que intentan acomodarse el pelo y este se cae en pedazos de sangre a su alrededor y en el piso, sobre sus hombros, sobre tu cara. Pero sí, espero que puedan descansar esta noche. Es una mentira. Ya saben que siempre espero lo contrario. Sin más, me despido. Les recuerdo que pueden enviar sus historias, ya sean ficticias o verdaderas, a los correos del podcast. Estos son historiasdelabruja@gmail.com y cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Son dos porque recuerden que su anfitriona tuvo algunos problemas con qué nombre le iba a poner a este podcast al inicio, entonces sí, hubo algunos cambios, pero ambos funcionan. También me gustaría avisarles que pronto voy a estarles dejando saber sobre una colaboración que hice hace un par de semanas y que va a ser la primera colaboración del podcast. Me hace muy feliz y espero que les guste cuando salgan. Les puedo adelantar, creo que hablo un poco de las historias de terror y de miedo, de las veces que me han asustado a mí personalmente. Y además cuento un poco de por qué el podcast se llama Historias de la Bruja. En el momento en el que salga el capítulo se los voy a dejar saber y voy a publicarlo en las diferentes redes sociales también, por si tienen interés en verlo. Sin más, me despido por esta noche y como siempre,